Para poder entender los efectos económicos que tiene el cambio climático es importante explicar primero qué es el cambio climático. Está creando un clima más impredecible y extremo. Las tormentas cada vez son más intensas. Las temperaturas y el nivel del mar están subiendo. La erosión costera también se está intensificando. Las sequías son más frecuentes, convirtiendo las tierras productivas y sanas en desiertos. Las personas experimentan el cambio climático con mayor frecuencia a través del agua. Demasiada agua e inundaciones acaban con plantaciones agrícolas, hogares, negocios y recursos comunitarios. Muy poca agua y los cultivos no prosperan, lo que lleva a la escasez de agua y alimentos. El clima extremo acaba cada vez más vidas y la capacidad de las personas para ganarse la vida. Los pequeños negocios luchan por permanecer abiertos. Los agricultores y la población indígena son forzados a abandonar sus tierras. Las escuelas son cerradas y los estudiantes se atrasan en su educación. No podemos evitar que ocurra el clima extremo, pero podemos tomar medidas para que los efectos sean menos severos. Los impactos económicos del cambio climático se están haciendo cada vez más evidentes en nuestro planeta. Estos efectos no solo son ambientales, sino también tienen una influencia directa en las economías a nivel global. Uno de los aspectos más relevantes, y posiblemente el más preocupante, es el efecto sobre la agricultura y los recursos hídricos. Con el aumento de las temperaturas y la alteración de los patrones de lluvia, la producción agrícola se ve seriamente amenazada. Esto tiene un impacto directo en los precios de los alimentos, la seguridad alimentaria y, en última instancia, la economía en general. ¿Cuál es el impacto económico? El agua, siendo un recurso natural esencial, tiene un impacto económico significativo en una variedad de sectores. La agricultura es uno de los sectores más afectados, dado que depende en gran medida del suministro de agua para el riego de cultivos. Sin un suministro adecuado de agua, la producción agrícola puede verse drásticamente reducida, lo que puede impactar en los precios de los alimentos y la economía en general. Un suministro de agua insuficiente o irregular puede provocar sequías y escasez de alimentos, generando una serie de desafíos económicos. El sector industrial también depende en gran medida del agua para una variedad de procesos, incluyendo la fabricación, la refrigeración y la limpieza. Una falta de agua puede causar obstáculos significativos a la producción industrial, lo que puede tener un efecto en cascada en la economía y conducir al desempleo. El turismo es otro sector importante afectado por el agua. Los destinos turísticos que dependen del agua, como las playas, los ríos y los lagos, pueden experimentar una disminución en el turismo si el suministro de agua se ve comprometido o si la calidad del agua es mala. Cambio climático, desastres naturales y pérdidas económicas. El cambio climático ejerce influencia directa e indirecta sobre los indicadores macroeconómicos de los países. El incremento en las temperaturas y la elevación en el nivel del mar ocasionará inundaciones en diferentes regiones de él. De la misma forma, se pueden producir sequías debido a los cambios extremos en los microclimas y estas acentuar las pérdidas en las producciones agrícolas, así como incrementar el desplazamiento de personas, reducir el PBI y aumentar la pobreza de la región afectada. Esta es una realidad que se viene dando paulatinamente. Sin embargo, los políticos de las naciones industrializadas y sus poblaciones se han sensibilizado en mayor medida y han tomado acciones más decididas para resolver la problemática. Muestra de desastres y pérdidas económicas acumuladas. La línea de lo que veníamos hablando hace un ratito, sí, sobre el calentamiento global, sabemos de que a raíz del aumento de las temperaturas se han incrementado también la cantidad de desastres naturales y fenómenos climáticos. Y claro, vamos a hablar ahora puntualmente de las pérdidas millonarias que genera. No solamente hablamos obviamente de pérdidas humanas, pérdidas, materiales que son importantes, sino, lo que se invierte después en la reconstrucción y lo que
que se pierde, ¿no?, a raíz de los desastres. Estamos hablando de que en lo que va del año hubo una pérdida de 72.000 millones de dólares. Aunque esta cifra es inferior a la del mismo periodo del año pasado, 2021, que fue de 91.000 millones de dólares, los efectos del cambio climático son evidentes en los cada vez más numerosos fenómenos meteorológicos extremos, como lo son las inundaciones sin precedentes, por ejemplo, en Australia y también Sudáfrica. Los efectos del cambio climático son evidentes, como les decía, y esto era lo que decía Martin Bertog, quien es director de la cobertura de catástrofes en Swiss Red. Bertog sostuvo que esa situación confirma la tendencia que se observa desde los últimos 5 años, que es que los desastres secundarios generan pérdidas en los seguros en cada rincón del mundo. Las tormentas invernales, por ejemplo, de febrero en Europa, costaron 3.500 millones de dólares a las compañías de seguros, según estimaciones de Swiss Re, que es el grupo que cumple el papel de asegurador de las aseguradoras. La factura por las inundaciones en Australia tras las lluvias torrenciales en febrero y en marzo fue de 3.500 millones de dólares por el momento. Eso fue lo que precisó la empresa. En cuanto a la Comunidad Andina de Naciones, esta sostiene, respecto al impacto del cambio climático en la subregión, que al año 2025 el daño económico en los países de la Comunidad Andina significaría una pérdida aproximada de 30.000 millones de dólares anuales, equivalentes al 4,5% del PBI. Pudiendo comprometer el potencial de desarrollo de todos los países de la región, aspectos de la economía que son sensibles al cambio climático. Evolución de los precios. En primer lugar, el cambio climático introducirá turbulencias en los precios, que pueden llegar a ser muy volátiles e imprevisibles. Un sector que sin duda se verá afectado por el cambio climático será el de la industria de combustibles fósiles, que irá perdiendo peso a medida que se opte por energías renovables, lo que se traducirá en una menor presión sobre el alza de los precios. Revisión de la fiscalidad. Para ayudar a conseguir el objetivo de reducir las emisiones, algunos gobiernos pueden optar por modificar su marco fiscal tanto en el impuesto sobre la renta de personas físicas y de sociedades como sobre algunos productos, para tratar de modificar y redirigir los comportamientos de consumo de los actores económicos. Alteración de la estructura económica de los países. Según se vayan notando más los efectos del cambio climático, es de esperar que las economías tiendan a depender aún más del sector terciario, debido al trasvase de recursos financieros desde los demás sectores. Cambios en la productividad. Como consecuencia del alza en las temperaturas y de la mayor frecuencia en la ocurrencia de catástrofes naturales, la productividad global se verá perjudicada debido a que el número de horas trabajadas probablemente disminuya. Estableciendo la relación entre el cambio climático y la migración forzada, el estudio de la relación entre el cambio climático y la migración forzada ha llevado actualmente a concluir que los impactos del cambio climático, sobre todo aquellos relacionados a la escasez de agua y las condiciones climáticas hostiles, crearán condiciones de vida extremadamente difíciles en algunas partes del mundo. Esto tomando en cuenta que provocarán la pérdida de sustento, empleo, tierra, infraestructura, la generación de violencia y conflictos, entre otras. O hará que muchos sitios sean inhabitables, lo que traerá como consecuencia un incremento de la migración forzada, debido a las 3 condiciones descritas en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que incrementarán la migración. 1. Los efectos del calentamiento, que afectarán la producción agrícola y degradarán el ecosistema. 2. El incremento de eventos de clima extremo, sobre todo lluvias fuertes y sus resultantes inundaciones repentinas o desborde de ríos en regiones tropicales.
Y 3. El aumento del nivel del mar, lo cual destruirá permanentemente grandes zonas costeras bajas. Debe reconocerse que el cambio climático bien pudiera no ser el único o principal impulsor de la migración, mas sí es una fuente de riesgo inminente que debe tomarse en cuenta en cualquier política nacional o internacional diseñada para atender las consecuencias del cambio climático. El cambio climático es un multiplicador de amenazas. En términos de categorías de migración, el cambio climático producirá desplazados internos migrantes del cambio climático y apátridas. Además, los investigadores han establecido una categoría nueva: población atrapada, que consta de personas imposibilitadas para migrar interna o externamente debido a la falta de medios económicos u otros factores. Esta zona agrícola en el norte de Guatemala todavía no se recupera del paso de los ciclones Iota y Eta entre fines de octubre y comienzos de noviembre de 2020. Los huracanes desbordaron las aguas del río Azul que atraviesa el pueblo, anegaron caminos y destruyeron viviendas y sembradíos. Pues viera que me dio una tristeza a mí. Me dio una tristeza porque todas nuestras siembras se fue todo. Entonces, cuando nosotros llegamos a la parcela nos acordamos. Aquí está toda nuestra siembra, dijimos, si ya no hay nada cuando llegamos. El agua demoró 4 meses en descender, dejando una estela de putrefacción de plantas y el suelo estéril. Cuando siembran ahora se seca la mata, como toda la fuerza de la tierra se lo llevó el agua, tal vez tardó el agua ahí y no hay árboles. Si uno lo siembra se vuelve a morir, como no hay árboles, tardó mucho el agua ahí en la parcela. Aunque el suelo pueda recuperarse, el cardamomo que suelen plantar tarda de 3 a 4 años en dar frutos. Sin opciones, muchos jóvenes de la zona se sumaron así al éxodo de centroamericanos que buscan una vida mejor en Estados Unidos. Fue el caso del mayor de los hijos de Lázaro, el que más le ayudaba en las tareas del campo. Nosotros queríamos mandarlo, pero como él decidió irse, se fue. Y el mismo que nos dijo que nos quedamos sin nada, pero se fue. ¿Hace cuánto se fue él a Estados Unidos? Se fue el mes de marzo, creo que se fue. Los desastres por el calentamiento global son un detonante creciente de la migración irregular en Centroamérica, donde miles parten cada año hacia Estados Unidos. Desde que fue el huracán Mitch, luego tuvimos la tormenta Stan en 2005, Ágata en el 2010 y luego la Eta y Iota en el año 2020. Y se sabe, ¿verdad?, que la gente migra ya sea a las cabeceras departamentales, a la capital o también esa migración internacional, que es la más frecuente. Tal vez en la actualidad, digamos, la violencia, la pobreza en general sean las causas más importantes, sobre todo en Honduras, El Salvador y Guatemala. Pero en ciertas comunidades se sabe, ¿verdad?, que ese fue el detonante. Ya tenían la pobreza, ya tenían otras condiciones y viene un evento climático y eso es lo que da el último empujón, digamos, para que la gente decida migrar. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, los huracanes Iota y Eta fueron parte de la temporada de ciclones del Atlántico más activa de la historia. Afectaron fuertemente a una región con una enorme desigualdad social e infraestructuras en mal estado. Un informe del Banco Mundial advirtió en septiembre que los efectos del cambio climático podrían provocar la migración de 216 millones de personas para 2050, incluidos 17 millones en Latinoamérica. Nuevos modelos de negocio. Sector asegurador y sostenibilidad empresarial. Entre otras soluciones sostenibles, destaca el Green Home Insurance, o seguro de vivienda sostenible, una modalidad de seguro que ofrece una cobertura específica a los propietarios que han implementado soluciones sostenibles en sus hogares. Sector automovilístico y sostenibilidad empresarial. El sector del transporte, tanto de personas como de bienes, es la categoría que representa un mayor gasto acumulado. De hecho, se proyecta que su participación en el gasto anual en el mercado ecológico aumentará de manera más significativa que cualquier otra categoría.
pasando del 17% en 2022 al 35% en 2050. Sector retail y logística. El uso masivo de envases plásticos contaminantes ha intensificado la búsqueda de soluciones alternativas y la implementación de modelos de compra circular en los establecimientos minoristas. En este contexto, un 19% del gasto se destinará a la mejora de los envases ecológicos y el rediseño de la economía circular de los textiles, reduciendo los riesgos de la cadena de suministro y mejorando la confiabilidad. Sector turístico. A medida que más personas buscan experiencias de viaje responsables, las empresas y destinos turísticos están adoptando prácticas más sostenibles. Esto incluye la preservación de entornos naturales y culturales, el fomento de la cultura local y la inversión en infraestructuras más limpias y eficientes. De hecho, se proyecta que el mercado del turismo sostenible experimente un crecimiento de 335.930 millones de dólares entre 2023 y 2027, con un incremento anual compuesto estimado en el 9,54% durante este periodo. Sector energético. El sector energético es uno de los más innovadores en sostenibilidad. El aumento de la conciencia ambiental corporativa ha llevado a un cambio de paradigma en la forma en que se produce y consume la energía. Así, han surgido nuevas iniciativas sostenibles como las baterías virtuales, las bombas de calor, las placas solares o la construcción de edificios energéticamente eficientes y sostenibles, entre otras. Sector tecnológico y sostenibilidad empresarial. Desde el punto de vista operativo, cada vez es más necesario contar con prácticas sostenibles, de manera que se obtenga la reducción de costes, el aprovechamiento de activos y el rendimiento energético. Utilizar herramientas de hardware y software que utilicen los mínimos recursos viables y que emitan las mínimas emisiones de gases de efecto invernadero. Usar robots de reciclaje. Automatizar las actividades que consumen gran cantidad de recursos. Adoptar servicios en la nube para eliminar los recursos materiales y optimizar los procesos.